Hola, mi nombre es José Eduardo Teis Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Vamos a un tema nuevo el día de hoy y muy importante además en el amparo, la suspensión. La suspensión, ¿qué es la suspensión? ¿Cómo opera? ¿Qué tipos de trámite existen en la misma? ¿Cuáles son los requisitos? Eso es lo que vamos a ver a lo largo de estos videos y a través de estos audios. Sí te invito, por favor, a que tengas a la mano una nueva ley de amparo para que puedas seguir con mayor precisión esta charla. Hay que recordar, esto es una charla de amparo y por lo mismo pues estamos compartiendo acerca de lo que es el conocimiento del juicio de amparo y cómo opera en la práctica y hacerlo pues sobre todo de una manera muy sencilla. Yo seguiré insistiendo. En ocasiones pensamos que el amparo es algo inalcanzable, algo inasequible. No, lo cierto es que sí se puede alcanzar, sí podemos conocerlo, siempre y cuando nos comprometamos a estarlo estudiando permanentemente. Me mantendré siempre diciéndote esto. Lo importante para llegar a tener el conocimiento del juicio de amparo, que todos los días vamos mejorándolo, es precisamente el estudio diario, el estudio constante, pero sobre todo la actualización jurisprudencial. Bien, pues entremos en materia. ¿Por qué es importante hablar de la suspensión? Recuerdo que hace muchos años, cuando estaba yo en el entonces Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Extensión Oaxaca, orgullosamente, me decía mi maestro que el pueblo mexicano creía en el amparo como un remedio para todos sus males y que en más de una ocasión se encontraba la tergiversación de que en las pláticas o en las mismas películas o en las novelas llegaba alguien por ahí y decía, no me puede detener, traigo un amparo. No, pues no trae un amparo. Técnicamente lo que tendría en ese momento es una copia certificada de la suspensión de plano, de la suspensión provisional o de la suspensión definitiva. Empecemos desde algo tan simple, ¿no? Hagámoslo sencillo. Si empezamos diciendo que vamos a hablar de la suspensión, hagamos esa separación. Una cosa es el juicio de amparo en el trámite principal y otro aspecto diferente es esta figura, esta medida cautelar que existe en el juicio de amparo llamada suspensión, que sirve por regla general para mantener viva la materia del juicio, para que se paralicen las cosas y no se siguen ejecutando por regla general. Hay que destacar, es por regla general. No significa que si a una persona le están golpeando, pues sigan las cosas en el mismo estado que se encuentran. ¿Cuál sería? Pues síganla golpeando. No, es paralizar los efectos del acto, que no la sigan golpeando. Entonces, una es, te voy a ejecutar, ejemplo, van las máquinas, se dirigen a un inmueble por orden ya de la autoridad y por efectos de la suspensión, tipo las películas, ya casi va la bola demoledora a tocar a la casa y viene la orden del juez de distrito y dice, no, deténganse. ¿Qué tendría que ser? Frenarse. Un stand-by, un quédate ahí. Eso es la figura tradicional de la suspensión, es que no se siga ejecutando o no se ejecute. La segunda sería, desde luego, si ya se está ejecutando, pues que se deje de ejecutar. Ahí lo vamos a encontrar mucho en la figura de la suspensión cuando se trata de actos de incomunicación, de tortura, de violencia, en donde a través de la figura de la suspensión vamos a poder encontrar esa protección al gobernado, quien está siendo incomunicado, está siendo torturado, y a través de la figura de la suspensión y la oportuna intervención de un juez federal, pues se suspende ese estado de incomunicación, se le permite ya hablar con sus defensores, con su familia, y además se evita que continúen los actos de tortura que en algunos lugares pudieran llegarse a pensar que existen. Otra figura muy interesante que vamos a encontrar en el desarrollo de estas charlas, esta serie de videos que vamos a desarrollar, estos audios, es la figura de la suspensión con efectos restitutorios provisionales. Eso está desarrollado primero jurisprudencialmente en aquellos casos de la apariencia del buen derecho, las clausuras por tiempo determinado, las clausuras por tiempo indeterminado y demás, pero bueno, te puedo anticipar, ya en la actualidad, en el artículo 147, segundo párrafo de la nueva ley de amparo, ya se establece esta figura.
ya se establece el que con la apariencia del buen derecho se hace un análisis provisional y si se cumplen los requisitos del incidente de suspensión, pues se logra el que, aunque se haya ejecutado el acto, pues se retrotraigan las cosas de manera provisional hasta en tanto se resuelvan, siempre y cuando sea física y jurídicamente posible el hacerlo. Entonces ahí encuentras otra figura y otra gran utilidad acerca de la suspensión. A la suspensión se le ha dotado desde luego de un matiz de profundidad. Sí, tiene su aspecto técnico, pero lo cierto es que yo creo que una de las dos partes prácticas del amparo. Pensemos así, cuando promueves una demanda de amparo buscas dos cosas, por regla general. Una, que se analice el fondo del asunto y se declare que es inconstitucional un acto. Y dos, en ocasiones, si así lo requieres, pues que no se ejecute el acto, mientras se resuelve el asunto. Vamos a ver en su momento también la figura de la suspensión en materia tributaria, cómo funciona conforme al 135. Vamos a ver también cómo cambiaron los requisitos en la nueva ley de amparo conforme al 128 de la actual ley para efectos de la suspensión y esta incidencia en que viene para los efectos administrativos en los diversos recursos que en materia administrativa tienes que hacer, 107 cuarta, por allá de la Constitución, en principio de definitividad. Te invito a ver los videos en donde ya hablé de ese tema. Como puedes ver, la suspensión tiene unos matices bien interesantes. Te invito desde luego a que nos acerquemos a la suspensión, pues con la confianza que es una de las instituciones del amparo que mayor peso le dan, que permiten que la autoridad responsable no consume, por regla general, pues el acto transgresor de garantías o derechos humanos y a grado tal que ya en la práctica se puede, que aunque ya lo haya realizado, pues lo suspenda provisionalmente hasta en tanto se resuelve el fondo del asunto por sentencia ejecutoria. En el caso de la definitiva, en la provisional, hasta que dure, hasta la definitiva. Lo vamos a ir explicando. Pero entremos primero en materia, ¿dónde vamos a encontrar la figura de la suspensión a nivel ya ley reglamentaria? Desde luego está prevista en el artículo 107 de la Ley de Amparo, de la Constitución Federal, perdón, te invito a que examines el 107 constitucional, pero quiero centrarme directamente a la nueva Ley de Amparo, que es de lo que estamos hablando preponderantemente. Y aquí vamos a hacer una distinción básica, que sobre todo si eres de los que como tu servidor estudiamos amparo con la anterior ley, nos decían, bueno, hay suspensión de oficio y hay suspensión a petición de parte. Lo cierto es que sí es así. Y a diferencia de lo que antes nos decían, antes te decían, hay suspensión de oficio y hay suspensión a petición de parte. La suspensión de oficio se resuelve de plano y la suspensión a petición de parte se resuelve a través de incidente. No es del todo certera esta aplicación, porque vamos a ver a lo largo de los diversos artículos que hay suspensiones de oficio que se tramitan vía incidente, conforme a la nueva ley, y hay suspensiones en donde puede haber una petición de parte que se decretarán de plano, esto es, en el mismo auto admisorio de la demanda. Entonces, lo primero que nos establece el 125 de la Ley de Amparo es esta distinción, las suspensiones de oficio y las suspensiones a petición de parte. La regla general es que hablamos de que las suspensiones de oficio es cuando están de por medio los bienes más preciados, los valores más preciados, los derechos más preciados del gobernado, en donde nos dicen, ¿sabes qué? Es tan importante que aunque no lo pidas, vamos a suspenderlo. ¿Dónde o por qué podemos llegar a esa conclusión? Te invito a leer el artículo 126 de la Ley de Amparo. ¿Por qué te digo que es esta suspensión de oficio? Es tan importante que a grado tal que se hace aunque no lo pida el gobernado. Pues, por ejemplo, en el 126 te ponen la suspensión de oficio, se decreta así cuando haya peligro de privación de la vida. Peligro de privación de la vida. Creo que todos estaríamos de acuerdo que el supremo
valor, el supremo derecho, el supremo bien con que contamos como gobernados, pues es nuestra vida. Si ya no tuviéramos vida, pues bueno, ya no tenemos, creo que más de qué preocuparnos. Pero en consecuencia la privación de la vida, que está proscrita constitucionalmente, que no, a nadie se puede privar de la vida, no puede haber penas de muerte según nuestro marco constitucional, al menos en nuestro Estado mexicano. Lo comparto para aquellos seguidores de algunas otras naciones que amablemente me han escrito también. Bueno, en México no tenemos pena privativa de la vida. Y como no tenemos pena privativa de la vida, en caso dado de que alguna autoridad por algún aspecto pretendiera privar de la vida a la parte quejosa, pues la suspensión es de oficio. Con la sola presentación de la demanda se decreta. Pero no es el único acto que se tramita la suspensión de oficio. Aquí, insistamos, estamos hablando de actos de suspensión de oficio. Enseguida vamos a hacer una pequeña distinción cuáles se resuelven de plano, que significa sin sustanciación alguna, en el mismo auto inicial de la demanda, o mediante incidente. Aparentemente hay una contradicción ahí en el caso de extradición, que no es tal contradicción, según mi opinión. Desde ese punto de vista, entonces, en los actos de suspensión de oficio, el 126 nos dicen, sí, si te pretenden privar de la vida, procede de oficio. Si hay ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, que aquí ha sido bien interesante siempre, ¿no? Cuando dicen, bueno, es que los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, ¿cómo es un ataque a la libertad fuera de procedimiento? Pues se entiende que sin mayor trámite te están pretendiendo privar de tu libertad. Procede también la suspensión de oficio. Está concatenado con otros actos muy especiales, que es la incomunicación. Creo que no tenemos dudas acerca de que una incomunicación sería el tomar al gobernado, meterlo en algún lugar y no permitir que se comunique con alguien más. Imagínate pues de todo lo que pudiera ser sujeto. La deportación o expulsión significa, estás acá y te regresan. Si es deportación, pues se parte del supuesto de que estamos en presencia de personas extranjeras, se te está deportando, es un deportado o expulsado, eres un extranjero y te regresan a tu país de origen. La proscripción o destierro, sabes que no puedes estar en este lugar o por indicaciones de la autoridad no puedes residir en este lugar. Puede pensar, oye, ¿dónde se va a dar eso? Sí, sí se da. Sí se da en algunas ocasiones, en algunas comunidades, sobre todo en el caso de autoridades administrativas, cuando hay de por medio, por ejemplo, y lo desarrollo con sumo respeto, el de por medio creencias religiosas, por ejemplo, que dicen, no, estas personas no pueden estar aquí, van fuera de la población, porque el otro sector me dice que no. Pues desde luego, pues hay una transgresión y violación directa a la libertad de creencias del 24 constitucional. La extradición, que la vamos a encontrar más adelante también. En la extradición, que significa a una persona la está requiriendo un gobierno extranjero y entonces la mandan fuera a México. La desaparición forzada de personas, ya hablé de ellas en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Esto está desde luego sancionado, esto está desde luego proscrito y esto lleva otro tipo de finalidades más allá de la incomunicación. O alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué nos dice el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Que quedan prohibidas todas las penas de muerte, mutilación, azotes, palos, tormentos y demás. Es interesante seguir este capitulado que tenemos acerca de palos, tormentos y demás. ¿Por qué se les llaman así? Bueno, pues todos son actos de tortura, ¿no? En realidad. O son penas inusitadas. Oye, pues es que mutilación. En México, pues como que nos suena muy lejano. Sin embargo, hay países que sí tienen ese tipo de penas. Dice, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerzas aéreas nacionales. En este tipo de asuntos, pues se considera que se debe decretar de oficio
la suspensión se decreta en el auto admisorio de la demanda, se le comunica sin demora a la autoridad responsable por cualquier medio respectivo, pero no son los únicos tipos de actos. También este tipo de actos proceden cuando se trata de la privación total o parcial de los sujetos agrarios colectivos en cuanto a sus derechos, pero lo veremos en el siguiente video. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.